Bienvenidas, bienvenidos a la Vía Experiencial. Como sabéis, estamos asentando las bases y los fundamentos de este camino milenario. En las sesiones previas hemos presentado la piedra angular sobre la que se construye esta vía, hemos explorado qué es la sabiduría y cómo se diferencia de lo que hoy entendemos por filosofía, religión, psicología o ciencia. Y en la última sesión decantamos todo en las 4 certezas de la experiencia humana. Estas sesiones nos han permitido comprender algo fundamental. El ser humano, por el simple hecho de haber nacido, se encuentra transitando un camino hacia la realización. Un camino de regreso a sí mismo. Sabemos que el punto de partida de este camino, el alfa, es el convencimiento de que somos un yo mental, separado del mundo. Y también sabemos que el punto de llegada, el omega, es el reconocimiento del ser, de lo uno, la experiencia de unidad. Y claro, como la existencia humana es un camino, esa unión entre el alfa y el omega no suele ocurrir de golpe. No sucede por arte de magia ni de un día para otro. Se recorre paso a paso, atravesando distintas etapas. Etapas que nos purifican, que nos maduran, que nos pulen. Y en cada una de ellas vamos ganando más espacio, más amplitud, más claridad. Bien, pues eso es precisamente lo que vamos a ver en esta sesión. Las etapas de la vía. Las etapas que tenemos que atravesar en el camino hacia nosotros mismos. Comenzamos. Todo en la naturaleza necesita atravesar ciertos periodos para poder desarrollarse. Para que una flor crezca, la planta debe pasar por varias etapas. Lo cierto es que no hay atajos, no hay manera de saltarse pasos. Primero es una semilla, luego germina, más tarde florece y finalmente llega la polinización. La flor ya está contenida en la semilla, pero necesita desarrollarse. Deben darse las condiciones adecuadas para que pueda desplegarse y brotar. Lo mismo ocurre con nosotros. El viaje que va desde lo que creemos ser hasta lo que realmente somos, también se desarrolla atravesando una serie de etapas. Etapas que se van completando cuando se dan las condiciones adecuadas. Y en todos los casos, el sustrato que hace posible ese florecimiento es siempre el mismo: la expansión de la consciencia, la apertura del corazón, la capacidad que tengamos de abrirnos a una comprensión superior a la que tenemos. Ahora bien, que existan estas etapas no quiere decir que quien se encuentre en una fase determinada es más o menos sabio que quien esté en otra. Nadie diría que una semilla es más tonta que una flor. Simplemente están en momentos distintos de su desarrollo. La flor ya está en la semilla. Solo necesita que las circunstancias le sean propicias para desplegarse y brotar. Tampoco hay un tiempo mínimo que nos obligue a permanecer en una etapa. El avance no depende del tiempo, depende de las condiciones. Si una planta no recibe luz y agua, su desarrollo se detiene, se estanca. Pero cuando encuentra un entorno adecuado, cuando el sol la acaricia y la lluvia la nutre, no puede evitar crecer, expandirse, brillar. Así como la flor ya está en la semilla, nos encaminamos hacia lo que somos, siendo lo que ya somos. Por eso, podremos reconocernos en todas las fases. No son etapas estancas. Todas coexisten, todas confluyen. No hay límites rígidos que las separen. Eso sí, mientras recorremos lo que podríamos llamar el desierto del olvido, es normal que estemos más afincados en una u otra fase según nuestro propio proceso de autoconocimiento, según nuestro nivel de conciencia, de apertura. Bien, pues para contar con una referencia que nos ayude a comprender mejor esta travesía, hemos proyectado este camino en las siguientes etapas. La etapa funcional, la etapa egoica, la etapa individual, la etapa humana y finalmente
la etapa iniciática. Originariamente, esencialmente, no somos un organismo particular. El organismo, el cuerpo que habitamos, es el resultado, la manifestación de una naturaleza que nos trasciende. Los organismos no nacen porque quieran nacer, no nacen por sí mismos. Lo que les hace ser y existir, lo que les insufla vida, lo que son, va mucho más allá de su propio organismo. Si queremos, si no nos sentimos cómodos con términos religiosos o místicos, podemos llamar a esta esencia naturaleza. Esto es algo que podemos entender todos. Somos originados por una naturaleza que nos trasciende como individuos. Por tanto, lo que somos en esencia no puede ser otra cosa que esa misma naturaleza. La misma naturaleza que crea los árboles, los pájaros, las montañas. Un pájaro es un organismo particular, pero no se ha manifestado porque él lo haya decidido. Lo que le hace ser y existir es la naturaleza. Y la naturaleza no es algo concreto, no es alguien, es impersonal. Nosotros, igualmente, somos organismos particulares. El cuerpo, la individualidad es el epicentro desde el cual experimentamos la vida. Pero en esencia no somos el cuerpo ni la individualidad. El término esencia proviene del griego ousia. Esta noción designa aquello que hace que algo sea lo que es. Somos individuos, pero no existimos porque hayamos decidido existir. Lo que hace que seamos lo que somos, nuestra ousia, nuestra esencia, es una fuerza y una sabiduría que nos trasciende. Y si es esta fuerza y esta sabiduría lo que hace que seamos lo que somos, es esta fuerza y esta sabiduría impersonal lo que realmente somos. Así que lo que somos, en lo más profundo, es la naturaleza que nos ha originado. La naturaleza desde la que se origina todo. Somos una naturaleza infinita e impersonal que se manifiesta como un organismo finito y personal. Y claro, esta manifestación requiere una etapa de identificación con el organismo. Los animales, cuando nacen, las cebras, por ejemplo, pasan por este proceso de identificación rápidamente. Rápidamente porque los leones están cerca, acechando. Se caen, se levantan, corren, buscan rápidamente el equilibrio. La identificación, el dominio del cuerpo tiene que ser rápido porque su supervivencia depende de ello. Nosotros, en cambio, tardamos mucho más. Nuestro cerebro es extremadamente complejo. Necesita desarrollarse tranquilamente en el tiempo. Estamos en la cuna, tumbados, hasta que un día nos damos cuenta de que esa mano que siempre pasaba por allí volando es nuestra. Comenzamos a moverla, ¿no? A explorarla por nosotros mismos. Gateamos, dominamos el gateo, nos ponemos de pie, buscamos equilibrio y así vamos identificándonos con el cuerpo después de que pasen muchos años y después de caernos 200 veces. Para existir como individuos en una realidad física, en un espacio y en un tiempo determinados, necesitamos reconocer el organismo que habitamos y distinguirlo de todos los objetos que nos rodean. Solo así podemos actuar, caminar, movernos, saltar. En resumen, nuestro desarrollo es óptimo cuando nos sentimos individuos que dominan el cuerpo que habitan. Cuando nos reconocemos como individuos que actúan, que corren, que sienten, que hablan, que se perciben claramente diferenciados del ambiente en el que viven. Aquí comienza la aventura de nacer como un ser humano. Cuando la fuerza inconmensurable de la vida, cuando la majestuosa sabiduría de la naturaleza infinita se expresa milagrosamente en un ser humano. Y cuando ese ser humano se identifica con su organismo humano. A este proceso extraordinario, mágico, en el que un ser o una naturaleza impersonal
se manifiesta como un ser particular y se identifica con él, es a lo que llamamos etapa funcional. La primera etapa, la etapa funcional, se da en todas las criaturas y seres porque ocurre de forma natural, instintiva. El ser humano, sin embargo, tiene algo especial. Además de existir, piensa. Pienso, luego existo, decía Descartes, para los que somos de Carabanchel. Y claro, el desarrollo de la mente trae consigo algo decisivo, la elaboración de un concepto de yo. Ego, en latín, quiere decir yo. Así que cuando hablamos de ego, hablamos de ese yo mental que se coloca en el centro de nuestra percepción. Dicho de otra forma, el yo, quién soy yo, se convierte en el centro de toda la experiencia humana. Ningún otro ser de la naturaleza se sabe existiendo desde el pensamiento. Ninguna otra criatura necesita preguntarse quién es. Pero para nosotros, los humanos, el sentido de yo, el saber quién soy, es algo fundamental en la vida. Y es así, con la aparición de un yo mental, como se instaura el ego. En la primera etapa, al identificarnos con el organismo, comienza nuestra vida como individuos que habitan un cuerpo. Y en esta segunda etapa, con la identificación en un yo mental, ese organismo se reconoce como algo definido. A partir de aquí, dice yo soy esto y aquello, yo soy algo. Se convierte en una idea que le proporciona un entendimiento sobre quién es. Como no puede ser de otra forma, este significado de yo se va completando con definiciones subjetivas y parciales, propias de la sociedad, la cultura y la familia en la que crecemos. El caso es que esta identificación mental, este yo-mente, se implanta con tanta fuerza en nuestra realidad que acabamos viviendo como si de verdad fuéramos un yo mental. Así que dejamos de experimentar la realidad en comunión con la fuente, con nuestra naturaleza esencial, y pasamos a reconocernos únicamente a través de la mente. Porque desde que se establece esta etapa, es en la mente donde habita nuestro sentido de yo. Con la llegada del ego, el ser humano, que es una expresión directa de la vida, del Tao, deja de fluir espontáneamente con la realidad. En vez de vivir cada instante como algo nuevo, en vez de experimentarse siendo uno con la existencia, empieza a vivir en una realidad cerrada, mediada por conceptos, juicios e interpretaciones subjetivas. Es así como el infinito ser que esencialmente somos se reduce a una visión estrecha y limitada de la realidad y de sí mismo. La aparición del ego supone entonces una gran contracción. Encierra lo que somos en el interior de la mente. Además trae consigo una falsa sensación de autonomía y de separación. El individuo ya no se percibe solo distinto del entorno para poder manejarse en la vida como ocurría en la etapa funcional, sino que a partir de ahora se sentirá aislado del mundo. A partir de aquí creerá que es una entidad totalmente separada del resto de la existencia. Una pequeña vida independiente que se desarrolla al margen del universo. El individuo, al haber perdido la conexión directa con la fuente, al vivir dentro de su mente, ya no se vive desde su plenitud natural. Ahora, de fondo, mora en él una angustia existencial, una sensación de carencia. Y en consecuencia, comienza a buscar esa plenitud fuera. Quiere llenar ese vacío interno a través de logros, metas e imágenes mentales que él mismo idealiza. La cuestión es que, al igual que es necesaria la identificación con el cuerpo para existir en el mundo físico, también es necesaria la consolidación del ego para existir como humanos. Es una etapa imprescindible. De hecho, cuando el ego no se desarrolla debidamente o lo hace de forma débil, aparecen serias dificultades de maduración cognitiva. La idea de yo va de la mano del desarrollo mental, y la mente
es lo que permite el habla, el pensamiento, el entendimiento, la motricidad incluso. Por eso, sin un ego sólido, nuestro desarrollo como individuos queda muy comprometido. Lo vemos en las personas que sufren algún tipo de discapacidad intelectual. Así que, aunque el ego sea limitante, resulta que forma parte de nuestro desarrollo humano. Es necesario que aparezca. Y no solo eso, es necesario que sea un ego fuerte y esté bien estructurado. Vamos, que forma parte de nuestro desarrollo perder la conexión esencial con lo que realmente somos. Vivir creyendo que somos un concepto mental y sentir, debido a esta desconexión, una carencia, un vacío de fondo que tratamos de llenar con cosas. Bienvenidos a la gran aventura de nacer como humano en el interior del laberinto del ego. La aparición del ego forma parte de nuestro desarrollo. Pero claro, al ser una versión estrecha, ínfima, ilusoria de lo que realmente somos, su consolidación se convierte en un auténtico nido de conflictos. Y es justamente la necesidad de superar estos conflictos lo que nos va a empujar a transformarnos, a no quedar encerrados en este yo inicial. Es lo que de alguna forma nos obliga a avanzar en la comprensión de quiénes somos. Decíamos que para nosotros el sentido de yo, el saber quién soy, es algo fundamental en la vida. Bien, pues como este yo inicial no es lo que somos, como este yo inicial nos va a generar conflictos, pues nuestro desarrollo se basa en avanzar, en abrirnos a un conocimiento más profundo. Así que a partir del establecimiento del ego, comienzan una serie de etapas hacia el despertar. Etapas en las que vamos a ir ampliando la conciencia a medida que adquirimos una mayor comprensión sobre nosotros mismos y sobre la existencia. Y la primera de estas etapas es necesariamente una etapa individual. Básicamente porque el ego se estructura con información personal. Es importante recordar que en la etapa anterior el ego quedó fuertemente implantado. Desde muy pequeños, desde los 7 años más o menos, nuestra identidad ha quedado encerrada en la caverna de la personalidad, en su estructura de hábitos y patrones. Así que salir de ahí no va a ser flor de un día. La identidad egoica, aunque sea ilusoria, es una referencia imprescindible, tal y como hemos visto, para el orden psicológico de un individuo. Por eso, en esta etapa todavía no estamos preparados para enfrentarnos a su disolución. La gota aún no está lista para reconocerse como el océano. Si de golpe se disolviera una identidad tan consolidada, surgiría un enorme desequilibrio interno. Un caos que nuestro sistema nervioso no podría sostener. Por eso este camino se desarrolla en etapas. Por eso la semilla no puede convertirse en fruto de la noche a la mañana. Así que el primer paso es revisar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Hacer conscientes las fijaciones que nos generan conflicto, las comprensiones que mantienen fija nuestra forma de ver y de entender la realidad. Enfrentarnos poco a poco a nuestros fantasmas individuales y subjetivos. Y es que de entrada, todo lo vemos desde esta estructura individual. No vemos las cosas como son, sino como interpretamos que son. Lo cierto es que no podemos entender la realidad con información que no tenemos. Y como la información que tenemos, en principio, es puramente personal, pues lo entendemos todo a través de nuestro limitado entendimiento. Así que nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras creencias y nuestras comprensiones parciales, estrechas y reducidas dominan totalmente nuestra realidad. Cuanto más cerrada es la idea que tenemos de nosotros y del mundo, más difícil nos resulta fluir con la vida. De alguna forma vivimos una realidad alternativa, paralela, porque vivimos en la nube de nuestra información particular. Confundimos la realidad
con nuestra realidad. Y esto, claro, provoca la mayoría de los conflictos que tenemos. Por eso también podemos llamar a esta etapa una etapa psicológica o terapéutica. Es la etapa en la que solemos acudir al psicólogo o buscamos ayuda en un terapeuta. Porque aquí lo que nos mueve es la necesidad de resolver nuestros conflictos particulares, de encontrar solución a lo que nos duele como individuos concretos o particulares. Así que es propio de esta fase ir descubriendo la dictadura, el dominio, la dependencia que tenemos de esa identidad mental a la que llamamos yo. Ir descubriendo cómo esta identidad condiciona totalmente nuestra percepción y nuestra conducta. Se trata de hacer consciente la inercia, la fuerza que nos arrastra a actuar, sentir y pensar según lo aprendido. Se trata de revisar los patrones y las fijaciones que mantienen rígida nuestra percepción. En definitiva, se trata de revisar, de cuestionar las comprensiones cerradas a través de las cuales percibimos la vida, para hacerlas más flexibles, menos rígidas. Claro, la principal dificultad que nos vamos a encontrar es la resistencia a salir del statu quo, a soltar el apego a lo que ya está consolidado. Porque perder estas referencias cerradas que nos definen equivale para la mente a perder control, sentido, identidad. Y claro, el ego se aferra a sus estructuras como a un clavo ardiendo. Por eso, la gran mayoría de personas quedamos atrapadas en las dos primeras etapas o apenas nos asomamos a esta. De hecho, la mayoría de las personas que se encuentran en esta etapa no profundizan realmente en ella. Nos aferramos a lo establecido porque ahí hay una cierta estabilidad, aunque haya sufrimiento, aunque no podamos encontrar la plenitud que nuestro ser demanda. El famoso virgencita que me quede como estoy. Hay en nosotros una fuerza que nos empuja hacia la apertura y al mismo tiempo otra que nos mantiene sujetos al estado habitual. Pero estamos aquí para reconocer quiénes somos realmente. Así que llegado el momento, el anhelo de realización ganará de forma natural la batalla. Y entonces sí que estaremos en condiciones de profundizar seriamente en esta etapa, de poner luz en el fondo de la estructura individual dominante. Porque para que deje de ser dominante, tenemos que iluminar necesariamente lo más profundo, lo más oscuro de nuestro inconsciente individual. Eso sí, estamos en una etapa individual y por tanto, aunque iluminemos este inconsciente individual, y será imprescindible que lo hagamos, el camino continúa. Es absolutamente necesario porque necesitamos hacer conscientes los nudos que nos dominan, quitarnos la camisa de fuerza para poder danzar un poco más libres al ritmo de la vida. Pero como ya hemos visto, la individualidad no puede explicar por sí misma lo que realmente somos. Es solo el efecto de una causa mayor. Así que, aunque revisemos lo individual, y es imprescindible que lo hagamos, por lo dominante que es, y porque necesitamos discernir lo que hay de subjetivo en nosotros. Aunque necesitemos todo esto, esta no es la meta final. Es, digamos, la parte oculta del iceberg más cercana a la superficie. Pero el bloque de hielo es mucho más grande. Por eso, cuando llegue el momento, cuando estemos preparados y maduros, la misma fuerza de la vida nos va a empujar a reconocernos como algo más que individuos con fijaciones y con problemas particulares. Y es ahí cuando comenzará la siguiente etapa de nuestro desarrollo, la etapa humana. Al entrar en esta etapa damos un paso muy importante, un paso decisivo. Nuestra existencia deja de estar reducida a un yo exclusivamente individual. Porque lo cierto es que nos vivimos únicamente como individuos. Todo es yo, que si yo quiero esto,
que si yo sufro por aquello, que si yo no disfruto si no ocurre tal cosa. La existencia gira en torno a un yo particular que busca ser perfecto, que se queja, que desea, que teme, incapaz de mirar más allá de su propio ombligo. Pero la realidad es que tenemos más de humanos, como especie, que de individuos singulares. Si bien todos los seres humanos somos distintos en función de la genética familiar y de las circunstancias ambientales, compartimos, en mayor medida, una configuración común que trasciende nuestra particularidad. En efecto, no hay dos seres humanos iguales. Somos de una manera u otra según una combinación de múltiples factores. Sin embargo, toda esa originalidad se sostiene en una estructura compartida. Todos partimos de una base común, de una misma semilla humana. Lo que nos une es infinitamente mayor que lo que nos separa. El problema es que, mientras nuestra atención esté atrapada en el estrecho coto de yo y lo mío, pues viviremos todo desde ahí, como si lo que me pasa a mí fuera lo único importante de la vida. Así que cuando entramos en esta etapa, comenzamos a descubrirnos también como seres que no pueden quedar reducidos a su singularidad. La percepción se va desplazando. Ya no se sitúa tanto en un yo encerrado en su subjetividad, sino en un yo más amplio, un yo humano. Este cambio implica, claro, una pérdida de protagonismo de nuestro pequeño mundo particular, para dar espacio a cuestiones más amplias, más profundas y estructurales. Porque sí, cada cual carga con sus miedos, sus deseos y sus fijaciones particulares. Pero todos tenemos miedos, deseos y fijaciones. Todos compartimos una misma arquitectura egoica. Lo que hay de peculiar en nosotros, por muy extraño y único que pueda parecer, en realidad descansa en un patrón humano universal. Cuando nos abrimos a lo que somos, cuando la percepción se eleva por encima de lo meramente subjetivo, empezamos a reconocer estos patrones compartidos. Comenzamos a comprender nuestra naturaleza humana. Y cuando reconocemos lo que hay de humano en nosotros, cuando llegamos al corazón de la especie, desde nuestras propias entrañas, comenzamos a comprender a los demás. Reconocemos de forma natural lo que nos une al otro. Por eso juzgar deja de tener sentido. Entendemos que sus actos son fruto de sus circunstancias. La semilla humana germina de una u otra forma según el lugar, la familia, la cultura, el contexto en el que nace. ¿Es que acaso nosotros, en el lugar de ese otro que criticamos, con sus circunstancias, hubiéramos actuado de manera virtuosa? Nacer como humano es nacer en un camino hacia nosotros mismos, y todos estamos inmersos en este viaje. Comprender profundamente la naturaleza humana es fruto de comprendernos profundamente a nosotros mismos, de comprendernos más allá de nuestra subjetividad. Conocer nuestra propia estructura psicológica es conocer la estructura psicológica humana. Por eso es aquí, en esta etapa, donde florecen los auténticos valores humanos: la generosidad, ecuanimidad, honestidad, empatía, humildad, paciencia, gratitud, amor, perdón. Estos valores no nacen de buenas intenciones, ni de querer quedar bien, ni de alimentar más al ego con la imagen de ser alguien generoso o alguien humilde. Nacen de una comprensión profunda de nuestra naturaleza humana. Sin salir de nosotros mismos, podemos comprender a la humanidad, porque sus motivaciones, sus anhelos, sus reacciones y sus miedos, aunque adopten formas distintas según cada vida, se apoyan siempre en la misma arquitectura de fondo. Ya lo dijo Publio Terencio hace más de 2000 años. Soy hombre, nada humano me es ajeno. Cuando las fijaciones dejan de gobernar nuestra percepción,
cuando comprendemos profundamente nuestra naturaleza humana, cuando la bruma de la ilusión ya no nos impide ver con claridad, entonces, ahora sí, estamos en condiciones de revelar lo que realmente somos. La flor de la conciencia, después de madurar en todas las etapas anteriores, está lista para abrirse y mostrarse tal como es. Al comienzo de la sesión decíamos algo importante. No somos solo un organismo. Los organismos no nacen porque ellos quieran nacer. Tampoco la especie humana se ha creado a sí misma. Somos la manifestación de una naturaleza que nos trasciende como individuos. Por eso, nuestra realización no se completa reconociendo lo que hay en nosotros de individuos particulares. Ni siquiera se completa reconociendo nuestra naturaleza humana. Solo se puede completar reconociendo nuestra naturaleza esencial. Claro, el olvido es tan real, la ignorancia es tan poderosa, el apego a la identidad mental es tan fuerte, que es necesario ir despertando poco a poco del letargo. Por eso las tradiciones insisten en una purificación previa. No porque lo trascendente no sea para todos, sino porque, mientras sigamos atrapados en asuntos que no son esenciales, difícilmente podremos centrarnos en lo esencial. Por eso, sin pasar por las etapas anteriores, sin reconocer los bucles que nos conducen una y otra vez a los mismos lugares de siempre, sin advertir las fijaciones y los contenidos mentales que condicionan nuestra experiencia vital, no podríamos adentrarnos con paso firme y seguro en la vida trascendente. Una mente pura es un corazón abierto, capaz de abrirse a la totalidad de la existencia, sin miedo a expandirse, sin deseos que cumplir, sin ataduras que la amarren. Entonces sí, sentimos la llamada profunda. Entonces sí, estamos en condiciones de seguir el camino certero, inequívoco, hacia la unión con el ser. En el Vedanta, a esta llamada profunda se la denomina mumukshutva. Es un intenso deseo de realización que aparece de forma natural y que cuando aparece, lo único que tiene sentido para nosotros es reencontrarnos con nuestra naturaleza esencial. Rumi decía que el deseo de conocer tu propia alma acabará con todos los demás deseos. Así que, después de experimentarnos como humanos en el espacio y el tiempo, después de olvidar nuestra naturaleza esencial y perdernos en el laberinto del ego, después de reconocer la inercia dominante y purificarnos, llega el momento de vaciarse, de entregarse por completo al presente, a la experiencia pura de ser. Llega el momento de seguir el rastro de ese maravilloso y misterioso perfume que proviene de lo más hondo de nosotros mismos. Todo en el universo es orden. Cosmos, en griego antiguo, significaba orden. También lo es el hecho de que exista un ser consciente que ignore su perfección infinita. Y cómo no, también es orden ese intrincado y confuso viaje interior que debe emprender para reconocer la perfección que ella es. Somos originados por un orden, un cosmos, un logos, una naturaleza que nos impulsa a nacer como seres humanos. Seres que primero se identifican con el organismo, luego con un yo mental, para finalmente reconocer lo que hay en ellos de individual, de humano y de esencial. Un círculo perfecto, el principio y el fin al mismo tiempo, el alfa y el omega unidos en ese eterno comienzo y retorno que es la vida. Estupendo, pues ya tenemos las 5 etapas del camino. Etapa funcional, identificación con el cuerpo. Etapa egoica, identificación con la mente. Etapa individual, el reconocimiento de cómo nuestra información personal y nuestras fijaciones particulares condicionan por completo la realidad. Etapa humana,
el reconocimiento de la estructura común que compartimos todos los seres humanos y que hace florecer los valores humanos. Y etapa iniciática, el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza esencial. En alguna de ellas nos encontramos cada uno de nosotros ahora. Ahora bien, conviene que señalemos algo importante. Estas etapas son, tal y como estamos viendo, estados de conciencia. Y estado significa que algo está establecido, consolidado. Así que estado de conciencia implica que la percepción se encuentra firmemente arraigada en un orden concreto. El orden propio de la etapa en la que nos encontramos. Desde ese estado vemos y experimentamos la realidad. Y por eso mismo nos es tremendamente difícil imaginar que pueda ser experimentada de otra manera. Estamos hablando de estado. Pero para que algo se establezca, antes tiene que haber habido un periodo de adaptación. En la etapa funcional, por ejemplo, durante los primeros años, tal como decíamos, gateamos, dominamos el gateo, nos ponemos de pie, hasta que finalmente quedamos identificados con el cuerpo. Después surge el lenguaje, se desarrolla la mente y vamos generando conexiones conceptuales, hasta identificarnos férreamente con la idea de yo. Es decir, primero hay una adaptación y luego una consolidación. Ahora bien, nuestro desarrollo consiste en ir abriéndonos a todas las dimensiones que nos componen. Y para eso tenemos que ir abriéndonos a estados más amplios. Así que, además de adaptación y estabilidad, para que haya ampliación, tiene que haber algo más. Tiene que haber un periodo de desestabilización. Una crisis del estado en el que estamos afincados. Esa crisis, cuando las condiciones son las adecuadas, es lo que nos empuja al siguiente estado. Y al mismo tiempo, si ya estamos en condiciones de ello, nos iremos adaptando a ese nuevo estado. Una crisis en un estado, cuando estamos preparados, sirve para la adaptación al siguiente. Cada etapa, como estado, tiene entonces su periodo de adaptación, su tiempo de estabilidad y finalmente su crisis. Así tiene que ser. Todo lo que no sea realizar lo que somos, tarde o temprano, nos va a resultar insuficiente. Así que, aunque cada etapa tiene su correspondiente periodo de estabilización, para así poder experimentarla correctamente, llegará un momento en el que la percibiremos como insuficiente. Y esa insuficiencia se muestra a través del conflicto. Lo que antes nos valía para vivir tranquilamente, ahora ya no nos sirve. Ahora genera conflicto. Y es eso lo que nos empuja a avanzar, a abrirnos a un estado más amplio, más profundo. A ver, lo estamos viendo todo desde una perspectiva muy general, muy amplia. En la práctica, no es que una crisis puntual nos haga cambiar de estado. Algo que está consolidado va a intentar mantenerse tal como está. Por eso el periodo de crisis para pasar de un estado a otro suele ser bastante amplio. Básicamente porque se necesita un tiempo de decaimiento, un tiempo en el que vemos cómo la forma que teníamos de ver las cosas empieza a resquebrajarse. Un tiempo en el que reconocemos que ese estado ya no es suficiente y sentimos la necesidad de abrirnos a algo superior. Vamos, que serán muchas crisis lo que finalmente haga entrar en crisis al estado en el que nos encontramos. Comenzamos estableciendo el ego. Pero como la etapa egoica es, de todas o de todos, el estado más insuficiente, pues tenemos que hacer frente a múltiples conflictos y crisis. Esas crisis nos abren la posibilidad de empezar a reconocer los patrones individuales, las fijaciones que dominan nuestra percepción. Pero como la tendencia a mantener el estado es fuerte, se necesitará tiempo. Tiempo para que podamos advertir hasta qué punto todo este material individual interfiere en nuestra experiencia de la realidad. Tiempo
que nos permita profundizar seriamente en ello, ya que solo cuando profundizamos seriamente es cuando comienza a abrirse la etapa humana. Ya hemos dicho que nuestras fijaciones personales descansan sobre patrones comunes. Es por eso que hasta que no alumbramos estas fijaciones, que los patrones comunes no se hacen conscientes. Por eso no podemos abrirnos a la etapa humana sin antes poner luz en lo más profundo de nuestro inconsciente individual. Las fijaciones personales, lo cierto es que son las más complejas de alumbrar porque ahí viven nuestros miedos más profundos. Ahí habita el dolor reprimido que guardamos desde la infancia. Por eso, aunque muchas personas entran en la etapa individual, pocas llegan realmente a poner luz en lo más oscuro de su inconsciente individual. Seguramente esto, el poner luz en lo más oscuro de nuestro inconsciente individual, sea lo más complejo del camino. Pero en cualquier caso, cuando hacemos consciente este inconsciente personal, el camino se vuelve más sencillo. Deja de ser tan doloroso, deja de ser tan conflictivo. Al suavizarse la intensidad del dolor reprimido, al perder el miedo a nuestros fantasmas, la realidad deja de experimentarse como un campo de batalla. Además, como todo este material es tan influyente en nuestra realidad, como ocupaba tanto espacio, al dejar de hacerlo aparece más claridad, más armonía. Al entrar en la etapa humana, además, florecen valores y virtudes que nos hacen sentir mejor. Y de ahí a la etapa iniciática la transición es mucho más suave. Es más suave porque ya hay un mayor entendimiento de la existencia y de la naturaleza humana. Hay más paz, más sabiduría. Así que profundizar, llegar hasta el final de las fijaciones personales, mirar de frente nuestros miedos, hacer consciente la trama egoica que nos domina, es complejo. Pero también es un punto de inflexión. Supone claramente un antes y un después. Porque esa profundización es la que abre el espacio necesario para comenzar a percibirnos con mayor amplitud y conciencia. Trae consigo una mayor apertura que lo cambia todo. Como hemos señalado, lo que nos permite pasar de una etapa a otra es siempre lo mismo: una expansión de la conciencia, una apertura del corazón, el acto de hacer consciente aquello que antes pasaba inadvertido. Y esto siempre pasa por distinguir claramente entre el estado ordinario en el que solemos vivir y la experiencia abierta de ser. Recordemos que esta distinción es la piedra angular de la vía. Bien, pues con todo lo que ya hemos visto durante el curso, podemos ir afinando los principales aspectos de ambos estados. En cuanto al estado ordinario, hasta ahora hemos visto que el pensamiento es dominante y que ese pensamiento se sostiene sobre una arquitectura mental que normalmente es inconsciente. Una arquitectura hecha de conceptos cerrados y coronada por el concepto de yo, por lo que creemos que somos. Esto produce a su vez una creencia, una ilusión de separación con el mundo y al mismo tiempo una especie de vacío interior que nace de no experimentarnos desde el centro de nuestro ser. Un vacío que tratamos de llenar con logros, deseos, objetivos y metas externas. Ahora, después de esta sesión, podemos añadir algo más. Podemos añadir que este estado ordinario está totalmente dominado por información personal y especialmente por un conjunto de fijaciones que guardan en su núcleo nuestros miedos más profundos y nuestro dolor reprimido. Por otro lado, tenemos la experiencia de ser. Hasta el comienzo de esta sesión hemos dicho que es una experiencia abierta, ilimitada. Ilimitada porque cuando nos situamos en ella no encontramos los límites. Que se presenta en unidad, que siempre está presente, que se expresa sin esfuerzo y que todo acontece en su interior. Ahora podemos sumar algo más. Como todo acontece dentro de la experiencia de ser, tanto lo personal
como lo humano y lo esencial ya están presentes. Están presentes ahora, siempre. Si no lo reconocemos es simplemente porque la percepción se encuentra encerrada en el estado ordinario. Así que las etapas del camino se van revelando en la medida en que hacemos consciente las fijaciones personales que condicionan nuestra realidad, lo que llamamos inconsciente individual, lo que es estructural en la especie humana y que llamamos inconsciente colectivo o humano, y lo que es universal, la unidad de todo lo existente, y que podemos llamar inconsciente esencial. Teniendo en cuenta que ahora mismo vivimos mayormente encerrados en un estado limitado, dominado por el pensamiento, la clave para avanzar es reconocer este dominio. Por eso insistimos tanto en que reconozcamos, siempre que tengamos la oportunidad, los aspectos en los que se sostiene el estado ordinario, y que reconozcamos también los aspectos propios de la experiencia de ser como un espacio más amplio. Así que te animo a que vayas comprobando todo esto en primera persona, poco a poco. Recuerda, la clave de todo es distinguir con claridad entre los pensamientos que aparecen y el espacio abierto en el que aparecen. Reconocer la distancia natural que existe entre el ser y los pensamientos. Sin esta distinción, sin ir afinando esta distinción, no encontraremos el espacio que nos permite abrirnos a lo que ahora es inconsciente. Lo que somos como individuos, lo que somos como seres humanos y lo que somos como esencia presente en todas las cosas. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta sesión que hemos dedicado a las etapas del camino. En la próxima, que será ya la 5ª sesión de este curso, si quieres, volvemos a encontrarnos. Muchas gracias por tu paciencia. Ser y bendiciones.